Cordial saludo para todos. A continuación les hablaré acerca del computador, su estructura y funcionamiento. La estructura de un computador está dada por dos elementos, el hardware y el software. El hardware son los componentes físicos de una computadora, todo lo visible y tangible que permite llevar a cabo un proceso de datos, conforme lo ordenan las instrucciones de cierto programa. Estas instrucciones están dadas por el software, que indica la electrónica de la máquina que modifique su estado para llevar a cabo un proceso de datos. Este se encuentra almacenado previamente en memoria junto con los datos. El hardware a su vez está conformado por varios elementos. Entre esos están los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de comunicación, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de cómputo. Los dispositivos de entrada son todos aquellos que permiten la entrada de datos a un computador. Entre ellos tenemos el mouse, escáner, lápiz óptico, lector de código de barras, digitalizadores, teclado. Los dispositivos de salida son todos aquellos que permiten mostrar la información procesada en el computador. El monitor, el cual nos muestra las imágenes, textos y demás documentos que pueden ser vistos a través de él. La impresora nos permite imprimir los documentos que previamente, con la previa instrucción que le enviamos a de la computadora hacia ella. Y los parlantes son los que me permiten reproducir los sonidos generados por la computadora. Los dispositivos de comunicación son todos aquellos que permiten la comunicación entre computadores, tales como el módem, enrutador, tarjeta de red, entre otros. Los dispositivos de cómputo son todos aquellos que realizan las operaciones y controlan las demás partes del computador. Entre ellos tenemos la CPU, la memoria y los buses de datos. La CPU es la unidad central de proceso. Es un circuito microscópico que interpreta y ejecuta instrucciones. Se ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras. La memoria es la encargada de almacenar toda la información que el computador está usando. Entre ellas tenemos la memoria RAM, que se caracteriza porque una vez apagado el sistema operativo, la información almacenada en ella es automáticamente borrada. La memoria ROM es todo lo contrario, es permanente. Dicha información, a pesar de que se apague el computador, permanece allí para ser utilizada nuevamente al encenderse la máquina. Y la memoria caché es aquella que se usa como puente entre la CPU y la memoria RAM para evitar demoras en el procesamiento de los datos. Esta memoria es por proximidad a la CPU mucho más rápida que la memoria RAM, también es mucho más pequeña. Los buses de datos son el conjunto de interconexiones entre las distintas partes del computador que permiten la comunicación entre todos los dispositivos del mismo. Las líneas que estos buses poseen son las que nos permiten atravesar o por las que se transportan los datos a cada uno de los diferentes dispositivos. Ahora conozcamos algunos dispositivos de almacenamiento que posee un computador. Tenemos el disquete, que es una unidad que anteriormente era utilizada. Esta era un medio formado por una pieza circular de material magnético encerrado en una cubierta de plástico. Eran borrables y reutilizables y se podían reescribir varias veces la información almacenada. Aunque no tenían mucha capacidad, pues permitían el borrar y mantenían la información estable. Tenemos también el disco metálico, que se encuentra en el interior del computador, donde se almacena mucha información, programas, datos, documentos. Se puede decir que es la bodega del computador. Hoy en día también conocemos discos duros externos que también nos permiten almacenar gran cantidad de información. Los CDs, que son discos compactos que se graban por medio de láser, son regrabables la mayoría de ellos y aceptan también gran cantidad de información. Y por último tenemos la memoria USB. Es un dispositivo que utiliza una memoria flash para guardar la información. Son resistentes a los rasguños, al polvo y algunos hasta el agua.
factores que afectaban a las formas de almacenamiento antes conocidas. A través de este esquema podemos conocer el concepto de una computadora y cuáles son los componentes principales para el funcionamiento de esta. Estos componentes son el sistema operativo, que es el software que controla la computadora y la ejecución de los demás programas, así como administra los recursos de la máquina. El software, que es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Los dispositivos de entrada nos permiten introducir datos a la máquina en forma de pulsos electrónicos a través del cable que tienen estos dispositivos y que se conectan a la PC. La CPU o unidad central de proceso es el corazón de la computadora. Se encarga de administrar los demás componentes dentro y fuera de la PC. El disco duro es la unidad de almacenamiento de la información ingresada a través de los dispositivos de entrada. Y por último, la memoria RAM, que es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Su capacidad se mide en bytes y dada su naturaleza siempre binaria, sus múltiplos serán representados en múltiplos binarios, tales como kilobyte, megabyte y así sucesivamente. Luego de realizar cada uno de los procesos, la información es mostrada a través de los dispositivos de salida conocidos anteriormente, completando de esta manera el ciclo en cuanto al funcionamiento básico de una computadora. Ahora vamos a conocer cuál es la ruta de una impresión, es decir, los pasos que sigue la computadora cuando se le da esta instrucción. Inicialmente, la computadora da la orden de impresión. Esa orden viaja por el bus de datos de la CPU a través de las líneas que éste posee y de allí son enviados al dispositivo de salida, en este caso la impresora, quien almacena los datos recibidos en una memoria RAM interna llamada también buffer. Un mecanismo electromagnético acomoda la hoja acorde a las especificaciones que envía la computadora. El cabezal de impresión que contiene los cartuchos se mueve mientras el cartucho va expulsando minúsculos chorros de tinta sobre la hoja para formar el gráfico o carácter. Para formar los colores mezcla los chorros entre amarillo, cian y magenta. La hoja va avanzando por medio de un rodillo movido por un motor. Conforme se termina de imprimir cada renglón, se mueve para empezar el siguiente. Esto se repite hasta terminar los datos almacenados. Dependiendo del modelo de impresora, esta puede enviar la señal hacia la computadora de que terminó de imprimir, así como el nivel de tinta de sus cartuchos. Este tipo de proceso también se hace como se hizo la orden de impresión. En este caso irían desde la impresora hacia la computadora, también pasando por los buses de datos, la memoria RAM, hasta llegar a, a mostrar el mensaje en la pantalla, en el dispositivo de salida, en este caso la pantalla de la computadora. Finalmente voy a conocer el material de consulta tenido en cuenta para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias por su atención.